11:40 de la mañana, estamos en compañía de Alberto Paniagua, director ejecutivo de Profonampe, que es un fondo de promoción para las áreas protegidas del país. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar con ustedes. Bueno, gracias por estar aquí y estamos muy interesados de conocer esta noticia que aparentemente es muy positiva. El Perú se convierte en el primer país designado en toda América Latina en recibir aportes del Fondo Verde del Clima. ¿A qué nos referimos con este Fondo Verde? Sí, bueno, el Fondo Verde del Clima es una nueva institución financiera internacional mundial creada en el marco de la Convención sobre Cambio Climático. Este fondo fue creado en el año 2010 y desde entonces para acá ha venido desarrollando su institucionalidad, y a partir del año pasado, y precisamente cuando se realizó en Lima en diciembre del año pasado la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático, conocida como la COP20, que fue presidida por nuestro país, el Fondo Verde del Clima llegó ya y anunció que ya tenía compromisos financieros de los países para que pudiera a su vez financiar actividades de lucha contra el cambio climático. Y esos compromisos en aquel momento llegaron ya a 10.200 millones de dólares. ¿Ese es el fondo que llega para el Perú? Sí, ese es el fondo que llega para el Perú, que comienza a operar a partir de este año. Y para eso lo que ha hecho es identificar y seleccionar instituciones nacionales e internacionales que sean las que se hagan cargo de administrar el financiamiento de esos proyectos. El Fondo Verde como institución tiene una sede en Corea, en la ciudad de Songdo, en Seúl, al costado de Seúl, y ellos a su vez no tienen, vamos a decir así, oficinas en todo el mundo, sino han identificado instituciones que sean las que, por encargo del Fondo Verde, se financien los proyectos en cada país. ¿Podríamos decir entonces que el Fondo Verde se convierte en un nuevo instrumento de gobierno o quién lo administra directamente? No, es un fondo internacional al cual contribuyen todos los países que forman parte de la Convención de Cambio Climático y bueno, se entiende que todos los países van a contribuir con recursos financieros para que este fondo pueda financiar actividades de lucha contra el cambio climático. De hecho, el Perú, por ejemplo, durante la COP20 del año pasado, en diciembre, anunció que estaba poniendo 6 millones de dólares. Lo mismo hizo Colombia, recuerdo que el presidente colombiano dijo que iba a poner 5 millones, pero el presidente del Perú anunció 6 y dijo, bueno, para no quedarme atrás, yo también voy a poner 6 millones al Fondo Verde. Pareció una subasta, ¿no? ¿Quién da más? Pero bueno, este fondo nos permite entonces armar toda esta redistribución para cooperar con estas instituciones. Sí, son fondos nuevos que velan por la preservación del medio ambiente. Claro. ¿Quién determina aquí en nuestro país la redistribución? Ya, en realidad, este es un fondo nuevo y con recursos adicionales a los que ya tienen los países de la cooperación internacional. ¿Quién determina las necesidades, ¿no es cierto?, de financiamiento y las prioridades dentro de determinadas políticas? En el Perú es el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad designada, ¿no es cierto?, para dar orientación al financiamiento que venga del Fondo Verde. De tal manera que, por ejemplo, nosotros, Profonampe, nosotros somos una institución privada, sin fines de lucro, pero tenemos un directorio mixto compuesto por representantes del Estado. El propio ministro del Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal, es presidente en este momento del Consejo Directivo. Tenemos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, en fin, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, pero también tenemos representantes de la sociedad civil, del sector privado empresarial, de CONFIEP y de los donantes internacionales. Entonces, este fondo, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es identificar conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, identificar qué proyectos se necesitan en el Perú para apoyar, ¿no es cierto?, a las distintas instituciones, organizaciones sociales, etcétera, a luchar contra el cambio climático. ¿Ejemplos? ¿Qué ejemplos podremos tener de proyectos exitosos? Este fondo, en realidad, lo que busca es financiar proyectos en dos grandes líneas de trabajo. Uno, lo que es mitigación de los efectos del cambio climático, es decir, reducir, apoyar a todos los esfuerzos que hay al país para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Todos los proyectos que estén orientados a eso, pues podrán recibir recursos de este fondo. Y luego está el otro segundo gran campo, que es el de adaptación al cambio climático. Es decir, todos sabemos que hay determinadas modificaciones que se están produciendo y que de no adaptarnos nosotros a esas modificaciones, pues vamos a sufrir más los efectos del cambio climático. Por ejemplo, digamos, ahora tenemos esta coyuntura de los huaicos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer la población? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Qué tiene que hacer las instituciones de la sociedad civil?
entender bien el fenómeno, saber que este fenómeno ya no es tan predecible como antes, que se puede producir, ¿no es cierto?, en momentos en que menos esperamos, que su intensidad puede ser mucho mayor y que por tanto debemos estar preparados para hacerle frente. ¿Eso qué significa? Adaptarnos a una nueva circunstancia que antes se producía en periodos muy largos, ¿no es cierto? Ahora se está produciendo de manera más... Entonces, ¿qué hacemos? Como países, ayudar a identificar de qué manera ahora la población tiene que ubicarse, el gobierno qué tipo de prevención tiene que hacer para que una nueva tragedia no vaya a venir. Entonces, si eso requiere financiamiento, entonces el Fondo Verde lo va a poner. Esta ayuda como mecanismo financiero puede llegar entonces también a los municipios, porque cuando suceden ese tipo de problemas hablamos de una responsabilidad compartida, ¿no? Y sobre todo siempre apelando al plan de gestión de riesgos que hizo el municipio distrital o local. Esta ayuda, si se identifican también este tipo de inconvenientes, carencias, se enfoca a apoyar a un municipio. Así es. Todas las instituciones públicas, ministerios, ¿no es cierto?, gobiernos regionales, municipios, organizaciones también sociales, empresas, todas ellas van a beneficiarse en el futuro del financiamiento del Fondo Verde. Ahora, nosotros en el Perú somos los primeros que vamos a recibirlos, pero no vamos a ser los únicos. Van a haber otras instituciones también. Nosotros, por nuestra vocación institucional, vamos a trabajar fundamentalmente en lo que se llamaría la agenda verde del cambio climático, es decir, los temas de conservación de la naturaleza, temas que tienen que ver con conservación de la biodiversidad, del agua, etcétera, y todo aquello que tiene que ver también con la adaptación en términos de lo que es la agrobiodiversidad, mejorar condiciones de producción. O sea, ese es el ámbito en el que vamos a trabajar nosotros como Profonampe. Pero hay otros, la agenda es mucho más grande. Y seguramente habrán otras instituciones en el Perú que poco a poco se vayan presentando, sean acreditadas por el Fondo Verde e incluso para hacer préstamos de fomento. O sea, el Fondo Verde va a tener una gama muy grande de tipos de financiamiento. ¿Y por qué a nivel país nos convertimos en los primeros a nivel de América Latina? ¿Por qué nos hemos hecho meritorios, digamos, de este fondo en primer lugar? Bueno, a ver, ¿O es porque estamos más críticos que los demás? Sí. Bueno, no, de hecho, según el Centro Tyndall de Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. Entonces, seguramente que eso cuenta. ¿Tiene que ver con que sea un país en vías de desarrollo? Cuenta también el hecho de que el país tiene instituciones especializadas en el financiamiento de la conservación y de la lucha contra el cambio climático. No todos los países lo tienen. Perú es uno de los países que tiene, por lo menos con el caso de Profonampe, el primer fondo ambiental que se creó en el Perú y el primero que se creó en América Latina en el año 1992 fue Profonampe. Entonces, ¿por qué a nivel internacional se identifica que a nivel de Perú hay cómo canalizar esta ayuda? Exactamente, porque ya existe la experiencia institucional. Y es una experiencia institucional muy, muy interesante porque, como dije antes, reúne los intereses y prioridades de todos los sectores, ¿no es cierto?, involucrados en tanto la conservación de la naturaleza como la lucha contra el cambio climático. De tal manera que hemos acumulado suficiente experiencia y esa experiencia ha sido reconocida. Entonces el Perú está siendo reconocido últimamente bastante, creo yo, y eso debe alegrarnos por todos los avances que está haciendo en materia de lucha contra el cambio climático. Y desde el propio hecho de que aquí se haya realizado la conferencia de las partes, ¿no? Eso también nos hizo dar, un paso adelante. Y tenemos la presidencia, ¿no es cierto?, de la conferencia de las partes hasta diciembre de este año, en que el ministro Pulgar Vidal entregará la presidencia a el representante de Francia. Para la COP21. Reiteramos entonces, estamos hablando de un fondo de ¿cuánto dinero? Bueno, el fondo como tal para todo el mundo hasta ahora ya tiene compromisos de los países por 10.200 millones de dólares. ¿Se sabe ya cuánto llega al Perú? No, todavía no. Eso todavía no se ha determinado. Es más, nosotros recién todavía tenemos que firmar el convenio con el Fondo Verde. Bueno, todavía hay pasos adicionales que tenemos que dar para comenzar ya efectivamente a financiar ¿Hay un estimado de cuánto dinero? No, por el momento no hay un estimado. Va a depender un poco también, creo yo, de las iniciativas que surjan acá y que nosotros vamos a promover. ¿Y quién hace el monitoreo, el cumplimiento de que este dinero sí sea invertido en las acciones que se plantean? Bueno, son proyectos que van a ser seguidos por el propio Fondo Verde, ¿no es cierto?, dentro de Profonampe, por todas las instituciones que dirigen Profonampe, y por supuesto, esto va a ser hecho en total y absoluta coordinación, ¿no?, y bajo las políticas y prioridades que tiene el Ministerio del Ambiente. Entonces ahí, digamos, vamos a asegurar con ello de que todos los programas y proyectos que se puedan financiar
estén, digamos, calcen perfectamente con las políticas y prioridades del gobierno. Es delicado, ¿no? Trabajar con dinero y luego no queremos estas denuncias de que se invirtió mal el dinero, se desviaron los fondos. Pero el Perú ya tiene experiencia en eso, felizmente, y por eso es que nos han elegido, ¿no? Perfecto, gracias entonces por esta importante información. Alberto Paniagua, el director ejecutivo del Fondo de Promoción de las Áreas Protegidas, Profonampe, dándonos esta noticia. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más.